lo que nos corresponde ver hoy día es la función racional. ¿Qué cosa es la función racional? Es una función de la forma un g de x partido por un h de x, donde el g de x y el h de x son funciones polinómicas, ¿de acuerdo? Entonces aquí aparecen las propiedades de la función racional. Bueno, claramente, dado que es un cociente, el dominio de una función racional van a ser todos los valores de x tales que el denominador es distinto de 0, ¿ok? Y después de eso tenemos que sacar el dominio, el recorrido, y teniendo esa información podemos definir lo que son las asíntotas. En un ejercicio particular que voy a analizar, que ya lo tengo preparado, vamos a ver cómo encontrar las asíntotas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día fundamentalmente. Vamos a graficar funciones racionales, les voy a explicar en un ejercicio la función racional de manera práctica, ¿ok? Ya, entonces, ejercicio, un ejemplo de una función racional, pero como les dije recién, vamos a ver varios elementos, vamos a sacarle el máximo de provecho a esta función racional, ¿ok? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Dada f de x igual a 2x más 1 partido por x menos 3, se les pide determinar, les pido determinar el dominio de la función, el recorrido de la función, los puntos de intersección. Aquí me faltó escribir claramente con los ejes. ¿Ven? Por eso mejor que escriba con los ejes, los puntos de intersección con los ejes, ya, con los ejes coordenados, ¿de acuerdo? El gráfico de la función valor absoluto de f de x, que ahí cuando lo hagamos les voy a explicar en qué consiste, pregunta si la función es par o impar y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Entonces, primero, para ver el dominio de una función, que es una función racional, fíjense, ustedes acuérdense que para ver cualquier dominio de cualquier función, ustedes tienen que analizar tres posibilidades. Que la función, si es una expresión algebraica, el denominador tiene que ser distinto de 0, si es una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz de índice par, tiene que preocuparse de lo que está dentro de la raíz, sea algo mayor o igual que 0, y si es una expresión que contiene un logaritmo, por ejemplo, el argumento del logaritmo tiene que ser un número mayor estricto que 0, ¿ok? Entonces, como estamos en el caso que es una función que es una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. O sea que x menos 3 sea distinto de 0, por lo tanto el x tiene que ser distinto de 3. Luego el dominio de nuestra función van a ser todos los reales excepto el 3. ¿Ya? Cuando uno le quita un valor de x a una función, cuando uno quita un número, este que está acá pasa a ser una asíntota, el x igual a 3, es lo que vamos a llamar x igual a 3, que es lo que nosotros vamos a llamar una, voy a escribir, x igual a 3, es lo que llamamos una asíntota vertical. Vertical. Y después en la gráfica vamos a ver qué sentido tiene, ¿de acuerdo? Entonces el dominio serían todos los reales menos el 3. Para ver el recorrido, claramente llamamos, acuérdense que f de x lo llamamos y es igual a 2x más 1 partido por x menos 3, despejamos x en función de y, desarrollamos toda esta expresión algebraica y nos queda esto que está acá, y vemos dónde hay peligro, de nuevo. ¿Esto es una fracción? Sí, al tiro. Entonces sabemos al tiro cuál es la restricción que tenemos que hacer, que i menos 2 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto i tiene que ser distinto de 2, luego nuestro recorrido van a ser todos los reales excepto el 2. Y aquí, como estamos en el recorrido, al punto que le quitamos al recorrido, que sería i igual a 2, esta que está acá se llama asíntota horizontal. Horizontal, ¿de acuerdo? Que en el fondo es la recta, a partir de la cual en la gráfica vamos a ver que la curva no pasa, no puede cruzar por i igual a 2. Lo mismo pasa acá con la asíntota vertical. La recta no puede cruzar, no puede pasar por atravesar la recta x igual a 3. ¿Ya? Bien, tenemos el dominio, tenemos el recorrido. Para ver la intersección con el eje x, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos i igual a 0, reemplazamos acá el i, y nos queda despejando que x vale menos un medio.
Por lo tanto, el punto de intersección con el eje X es en menos 1,5,0. Y ese puntito lo vamos a dejar guardado para la gráfica. Después, para ver la intersección con el eje Y, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos X igual a 0 y reemplazamos y nos queda Y igual a, acá en vez de la X ponemos un 0, 2 por 0, 0, más 1, bla, bla, nos queda Y igual a menos 1/3. Por lo tanto, la intersección con el eje Y va a ser el punto 0, menos 1/3. ¿Alguna pregunta de esta primera parte? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a borrar entonces para seguir con los demás. Yo guardé la información que arrojamos acá para después poder hacer la gráfica. ¿Ya? Voy a ir borrando más rápido en realidad. Vamos a dejar el dominio. Vamos, bueno, borré el recorrido ya. Lo anoté. Todo esto se va. Deje guardados los puntos. ¿Ya? No se preocupen. Ya, perfecto. Ya, ahora vamos a seguir. Se nos pide el gráfico del valor absoluto de f de x. Ya, para poder hacer el gráfico del valor absoluto de una función, lo primero que tenemos que hacer es el gráfico de la función. ¿Ok? Entonces aquí vamos a trazar esta línea. Otra línea por acá. Se fijan que estoy usando las líneas de la pizarra digital, por eso salió tan derechito. Ya, y ahora vamos a marcar los puntos que a nosotros nos interesan. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos puntos? Teníamos el primero, fíjense que el dominio son los reales menos el 3, entonces vamos a ubicar acá 1, 2, 3, el punto 3, y vamos a dibujar la asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? La vamos a dibujar con línea punteada. A ver, déjenme ver si existe una línea, un trazo. No, no existe. Ya, sigamos nomás como estamos, así. Esta recta, la recta x igual a 3, que se supone que es derecha, o sea, yo estoy dibujando una línea punteada. Esta recta, que es x igual a 3, se supone es la asíntota vertical. La gráfica no puede cruzar por esta recta, o sea, no podría ser una cosa así o una cosa así. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el recorrido? El recorrido son todos los reales menos el 2. Entonces, bueno, aquí estamos en el eje X, en el eje Y, todos los reales excepto el 2, por lo tanto 1, 2, y acá tenemos la asíntota vertical. ¿De acuerdo? Que sigue infinitamente, una recta infinita, paralela al eje X. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso es el sentido de las asíntotas. Significa que la curva, por ningún motivo, cruza a ninguna de estas asíntotas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos la gráfica? La gráfica, ojo que estamos graficando solo lo que está dentro del valor absoluto. Ya, después nos vamos a preocupar del valor, de cómo graficamos el valor absoluto de la función. Observen lo siguiente, presten atención acá. Ahora, nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos ver, las gráficas de las funciones racionales son cosas curvas. Por ejemplo, podría ocupar este cuadrante, una curva aquí con otra acá, o podría ser una curva acá con otra acá, o podría ser esta curva acompañada por esta curva. Entonces el punto es, ¿cómo uno decide cómo es la curva y en qué cuadrantes está? Es bien sencillo. Vamos a tomar un número, primero acá, que esté a este lado, y después vamos a tomar un valor que esté a este otro lado. Por ejemplo, fíjense que aquí estamos, el punto de corte
El 3, ¿no es cierto? Entonces tomamos un número facilito de evaluar que esté a la izquierda del 3. ¿Cuál sería? Podría ser el 0, podría ser el menos 1. Vamos a tomar el menos 1, ¿ya? Acá, para ver dónde está su imagen. Entonces, ¿cómo nos quedaría f? Por ejemplo, ustedes eligen el que ustedes quieran. F evaluado en menos 1 sería 2 por menos 1, que es menos 2. Menos 2 más 1 nos queda menos 1. Menos 1 menos 3 nos queda menos 4. O sea, que f evaluado en menos 1 nos dio un cuarto. O sea, que la imagen del menos 1 nos da un cuarto. ¿Sí? Entonces, f de menos 1, por acá supongamos que esté el un cuarto, sería acá. ¿Qué significa eso? Significa que la gráfica de nuestra función va a estar ubicada, una rama va a estar ubicada, la rama que corresponde al lado izquierdo del menos 3, o sea, para los valores menores que 3, va a estar acá, al lado de acá. ¿De acuerdo? Ya sabemos de esa información. Ah, antes de hacer este procedimiento se me olvidó marcar la intersección con los ejes. Teníamos la intersección con el eje Y en el menos 1,5,0, en el Y menos 1,5 que sería por acá, ese sería punto de intersección con el eje Y, y el punto de intersección con el eje X en 0,1 tercio. Que sería, cuando X vale 0, 0, menos 1 tercio, perdón. 0 en X igual a 0. Ah, me equivoqué, ese puntito de ahí no corre. Ya, perdón. Menos 1,5,0. En menos 1,5,0. Menos 1,5 está por acá. A ver, me dio algo extraño acá. A ver. Profe, el un cuarto va arriba. Toda la razón del mundo mundial, claro. Claro, en menos 1, f de menos 1 es un cuarto, por lo tanto va arriba. Yo sabía que había algo sospechoso acá. Ahí, ¿no es cierto? Ese punto, este puntito que acabo de marcar es el menos 1, un cuarto. Gracias, estimado. Ya. Y ahora vamos a dibujar el punto de intersección con los ejes. El menos 1,5,0. O sea, menos 1,5 estaría acá, 0. Ese punto de intersección con el eje X. ¿Y cuál es el punto de intersección con el eje Y? El 0, menos 1 tercio, por acá, supongamos. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos ahora, teniendo este valor, el menos 1,1 cuarto, sabemos que la gráfica va a haber una curva que va a estar en este cuadrante. Acuérdense que la curva ay, siempre como que algo hago mal. Final. A ver, espérense. Yo sé lo que me equivoca. Aprieto un botoncito del lápiz. Parte de mi pésimo pulso. ¿Ya? Esa azul corresponde a la primera rama de esta función racional. ¿Ok? ¿Ya? Sabemos que este puntito que está acá, habíamos dicho que era el menos 1 tercio, 0. Le voy a poner ahí el número. Menos, porque después lo vamos a ocupar. Menos 1 tercio, 0. La intersección con el eje X. Y ahora, ¿qué hacemos? De la misma manera, a ver, voy a borrar este pedacito de acá. Voy a borrar el pedacito de acá, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué hacemos al lado de acá? Exactamente lo mismo. Tomamos un número que sea mayor que 3. ¿Cuál? El 4. ¿Para qué nos vamos a preocupar a calcular números grandes? Un número que esté a la derecha del 3, el 4. ¿Cuánto nos quedaría? 2 por 4, 8, más 1, nos queda 9. ¿Sí? 4 menos 3 nos queda 1. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Que la imagen del 4 es 9. ¿Ya? La imagen del 4 es 9. Aquí dejamos el 4. Y 9 está por acá arriba.
más o menos, supongamos, más arriba en realidad, pero se me sale de la pizarra. ¿Qué significa eso? Fíjense que está en este cuadrante, por lo tanto la otra curva que es similar a la anterior, y aquí se dispara hasta más infinito, y acá se dispara para arriba hasta más infinito. ¿De acuerdo? Esta gráfica que acabamos de hacer acá, esta curva azul con esta compañía de esta otra curva azul, y en la gráfica también tienen que ir dibujadas las asíntotas, corresponde a la gráfica de esta función, de la función racional f de x igual a 2x más 1 partido por x menos 3. Déjeme hacer una observación acá abajo, aprovechando el ejercicio. Fíjense que acá el menos 1 va a parar a través de la función f a un cuarto. Si existiera, por ejemplo, cosa que no estamos analizando en este ejercicio, la función inversa, o sea, si la función fuese biyectiva y existiera la función inversa, ¿qué le haría la función inversa al 1/4? La mandaría de vuelta al 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Si existiera la función inversa, porque aquí no he hablado de función inversa todavía, si la función al 4 lo manda al 9, ¿qué le hace la f a la menos 1 al 9? Lo devolvería al 4. ¿Ya? Eso como una observación aprovechando el ejercicio. A ver, necesito saber si hay alguna pregunta hasta esta parte. ¿O estamos ok? Ya. Bien. Profe, yo Ahora, tengo una. sí, dígame. Es que yo aún tengo problemas con sacar el codominio. ¿Ya? Y en este caso, ¿cómo sería el codominio de la función? No, lo que pasa es que usted me dice el recorrido de la función. No el recorrido, el codominio, ¿Ya? ¿Cuál es que la es el definición de...? conjunto de ¿Ya? llegadas. Ya, lo que pasa es que, mire, lo que pasa es que uno normalmente cuando escribe una función, uno escribe previamente esto, mira, a ver, uno define una función de un subconjunto de los reales en un conjunto B subconjunto de los reales, ¿ya? En este escenario, el recorrido de la función es el conjunto de llegada o codominio, o sea, se supone que esta función va de los reales en los reales. Nosotros acabamos de identificar el A, que son los reales menos el 3, y el B, que es el recorrido codominio, que son los reales menos el 2. ¿Me entiende? O sea, yo no se los di a priori, ¿ya? Yo creo que su pregunta va a parar para, a ver, se la voy a poder responder con mejor detalle en los ejercicios, en un ejercicio que me preguntaron, ¿ya? Ya, profe. De acuerdo, en este momento, el recorrido, el dominio es A, y el recorrido lo vamos a llamar B, que es el dominio, los reales menos el 3, y el recorrido son los reales menos el 2. ¿Ya? Ya. A ver, de nuevo, la gráfica de esta función es esta curva con esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Primero graficamos la función. Pero ojo que aquí se nos está pidiendo el valor absoluto de esta función. Lo que hay que hacer para sacar el valor absoluto de la función, lo que ustedes tienen que hacer, toman como una copia o una foto de todo lo que está bajo el eje X y lo tiran hacia arriba, o sea, como que copian lo de abajo y lo suben hacia arriba. Porque el valor absoluto de una función lo que hace, convierte todo lo que esté acá abajo, o sea, todo lo negativo de la función, lo convierte en positivo. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría la gráfica de la función valor absoluto de esta función? Fíjense que la parte de la curva que está bajo el eje X es solamente este pedacito. Entonces lo que hacemos, tomamos este pedacito y lo copiamos así como en una foto, como una foto y da vuelta, así como no sé cómo decirlo, arriba. Mira, a ver, espérenme un poquito. Aquí, este punto de corte, ¿cuál era? Era el menos 1,5,0. ¿Se acuerdan que este era el menos 1,5,0? Este puntito pasa a estar acá en el 1,5,0. O sea,
Esta curva es esta curva que está acá. ¿Y qué hay que hacer? Tenemos que borrar. Ah, pucha, qué pena. Pensé que iba a borrar el pedacito nomás. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer. Déjenme, ya, no lo voy a borrar. Pero lo que ustedes deben hacer, lo voy a marcar con otro lápiz para que sepan qué es lo que ustedes deben borrar. Tienen que borrar esto que voy a... Ah, otra vez la embarré. Pucha, que me da rabia cuando la embarro. Téngame paciencia, téngame paciencia. Ya, voy a rehacer la curvita. No sé si se está entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Cuando uno le pone el valor absoluto a una función, uno saca lo que está bajo el eje, todo lo que esté bajo el eje X, y lo copia arriba. Tal cual, como un reflejo. ¿Ya? Espérenme. Voy a volver a dibujar arriba. Ah, color feo que elegí. Rojito. ¿Ya? Esta curva que puse acá arriba en rojo es la misma curva que estaba acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora con lápiz amarillo, ustedes deben borrar esto. Se borra. Todo esto se borra. Se borra. Todo esto se borra. ¿Y qué cosa les queda? ¿Cuál es la curva solicitada? La curva solicitada va a ser este pedacito hasta acá, este pedacito para arriba, y este otro pedacito que está acá. Esta curva, esta, y con esta, es la gráfica de la función valor absoluto de la función f de x. ¿Ya? A ver, aprovechemos el ejemplo. Si yo les preguntara de la gráfica que quedó de valor absoluto de f de x, o de módulo de f de x, ¿cuál es el valor máximo de esta expresión, de esta función, de esta expresión? ¿Tiene un valor máximo? Un valor máximo es el valor tal que a partir del cual no hay más imágenes. La respuesta sería no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta curva se desplaza, acuérdense que estamos hablando de la imagen, o sea, el valor absoluto de f de x es el valor absoluto de los resultados después de haber aplicado f a distintos valores. No hay un valor máximo porque esto sigue infinitamente para arriba y esto que está acá sigue infinitamente para arriba. No hay ningún valor de i tal que a partir del cual después de ese número no haya ningún número más que corresponda a la imagen de un x. Por lo tanto, no existiría un valor máximo de esta expresión. ¿Hay un valor mínimo de esta expresión? ¿Del valor absoluto de f de x? Ojo, no está esto amarillo. Aquí, este puntito que está acá, amarillo, no, rojo, fucsia. Este puntito que está acá es el valor mínimo, y fíjense que es cuando i vale 0. ¿Por qué? Porque bajo i igual a 0 no hay ningún valor de i tal que sea imagen de algún x. El más pequeño es i igual a 0, por lo tanto, cuando i vale 0, tenemos el punto que hace mínimo esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? A ver, aprovechando el ejercicio, aquí vamos a hacer un dibujito pequeño. Si yo tuviera, por ejemplo, una parábola. Tengo una parábola. Esta parábola, así tal como está, supongamos que este número sea el menos 2. Esta parábola tiene un máximo, así, esta curva tiene máximo, no, porque esto sigue infinitamente para arriba. ¿Tiene un valor mínimo? Sí, el menos 2, en i igual a menos 2. Bajo el i igual a menos 2 no hay ningún valor de i tal que sea imagen de algún numerito en x. ¿Ya? Pero ojo, de esta parábola yo les podría pedir el valor absoluto de esa parábola. Fíjense que esa parábola no tiene máximo y tiene mínimo.
y el mínimo es -2. Pero si yo les pido a ustedes que me analicen el valor absoluto de esta parábola, sería el valor absoluto, la gráfica, con paciencia de parte de ustedes con mi dibujo, sería algo así, ¿no es cierto? Sería, esperen un poquito, esto se devuelve así, así, ¿no es cierto? Más o menos, curvo, obviamente, en el fondo, ¿qué hicimos? Tomamos el pedacito de la curva que aparecía acá abajo y lo copiamos allá arriba. Y borramos esto que está abajo. Entonces, esta que está acá, ¿tiene un valor máximo? No, porque esto sigue infinito, esto sigue infinito. ¿Tiene valor mínimo? En este caso, sí, sería el igual a 0, ¿no es cierto? A diferencia de esta que tenía el mínimo en -2. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Bien, vamos a dibujar esto, vamos a borrar estos monitos. Ya. Bien, ahora, entonces acabamos de graficar el valor absoluto de f de x, ya que es esa que está ahí. Después, la pregunta F, ya no olvidamos de esta gráfica que está acá, así que voy a ir borrando todas las otras cosas que agregamos acá. Volvemos a nuestra gráfica original, que es la gráfica que estaba adentro, sin el valor absoluto. ¿Esta función es par o es impar? Miren la gráfica, para que me digan si esta función es par o impar. ¿Es par o impar? A ver, como una pista, digamos así, yo les pido que hay dos funciones que son como básicas y son como triviales, que es la función f de x igual a x al cuadrado, que es esta curvita que está acá. Yo diría que es la función más sencilla, que es par. Y cumple con la gracia, fíjense, para que ustedes observen, cumple con la gracia, que es simétrica respecto del eje Y. Lo que pasa a la izquierda es idéntico a lo que pasa a la derecha, respecto del eje Y. Y la otra función, que es también la más básica, que es impar, es esta que está acá, ¿no es cierto? Que tiene por curva... tiene por curva... Pucha, me sale tan mal. No le logro la curva. Ah, me quedó pésima. Creo que renuncio, estoy que renuncio, o sea que me voy a dar una semana más de la pizarra digital, y si no me funciona voy a volver a mi pizarrita antigua nomás. A ver. Es más o menos así, ya, más o menos así. Ya, es curvo, media recta, pero es curva. ¿De acuerdo? ¿Y qué gracia tiene? Bueno, esta es impar. Esta es la más básica de las impares. Impar. ¿Y qué gracia tiene? Que es simétrica respecto del eje de la diagonal, de esta recta diagonal. ¿Se fijan? Simétrica respecto de esta diagonal. ¿Ya? Así como recordando cosas. Esta función que está acá, así, mirando el gráfico solamente, ¿será par? Gráficamente, para ver si es par, ¿qué tendríamos que hacer? Ver el eje Y y ver si a la izquierda es simétrica, es igualita a la otra. Y claramente no es así, por lo tanto no es par, analizando solo gráficamente. ¿Será impar? Si yo trazo la diagonal acá,
¿Son simétricas respecto a la diagonal? Claramente no, ¿no es cierto? Para nada. Por lo tanto, esta función no es par ni es impar. ¿Ok? Y además de eso, una manera así como artesanal de visualizar, así como para uno, por ejemplo, ¿cuánto es f evaluado en 4? F evaluado en 4 nos da un numerito que es 2 por 4, lo hemos sacado, 8 más 1, que es 9, 9. ¿Y cuánto es f evaluado en menos 4? Fíjense, f de 4 nos dio 9. Y f de menos 4, que estaría como por acá, claramente nos va a dar un número que tiene que estar por acá. ¿Se fijan? Que va a ser menor que 2. Por lo tanto, f de 4, de menos 4, no es igual a f de 4. Como caso particular, digamos. Eso no es ninguna demostración, es un caso particular. ¿Ya? Esta función no es par ni es impar. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Claramente esta función es creciente, fíjense, ¿de dónde a dónde? ¿Habrá un intervalo donde la función es creciente? En ninguna parte. Conjunto vacío. Donde la función es decreciente, fíjense que de menos infinito crece, decrece, 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 y después acá también decrece. Entonces va a ser decreciente en todo su dominio. O sea, en los reales menos el 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y esto, estimados, corresponde a la explicación que tenía preparada para hoy día respecto de la función racional. ¿De acuerdo? Que es la segunda parte, la última parte del apunte que estábamos analizando. La idea es que ustedes después estudien el apunte de manera independiente, pero lo que me interesa es que hayan captado lo que les expliqué acá. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer ahora?